Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, a este Underdog X, en una sesión de experts. Y hoy nos acompaña Gonzalo Lira. Gonzalo es un afamado periodista de, no sé si del entretenimiento del cine, ahorita nos va a explicar mejor. Y vamos a platicar con él de diferentes temas asociados a esta cultura que existe y a este impacto que existe en el entorno periodístico, y no solo periodístico, sino también de lo que implican estas artes en términos sociales, que es un tema que quiero yo platicar más con Gonzalo. Pero antes que todo, bueno, me gustaría, Gonzalo, que por favor te presentes con los Underdogs, nos cuentes quién eres y podamos arrancar esta plática que seguramente va a ser muy interesante. Roger, muchas gracias. ¿Quién soy? Siempre es como la pregunta más difícil, es como de sesión terapéutica. Entonces voy a decir que estudié periodismo. Estudié comunicación, me especialicé en periodismo en la UNAM. Después de tratar de encontrar hacia dónde poner mis energías, siempre me gustó mucho el cine, siempre me llamó mucho la atención el audiovisual y los medios en general. Pero después de haber intentado entrar al mundo del cine y salir un poco decepcionado de ese primer asomo, por cuestiones que me imagino que ya platicaremos a lo largo de esta charla, decidí que lo más cercano, o mi puerta de acceso más cercana a ese mundo podría ser a través del periodismo. Y además siempre me ha apasionado estar informado. Entonces yo diría que soy un periodista que siempre ha estado muy clavado con el mundo del entretenimiento y la cultura, pero sí, empecé dedicándome al cine y ahora cubro un espectro un poco más amplio de la cultura, del espectáculo, del entretenimiento en general. Gonzalo, en ese sentido, y como bien dices, eres hasta cierto punto, y ahorita nos vas a contar esa historia, un periodista por accidente, o digamos, un crítico, si lo queremos ver así, por accidente. Pero hay algo que me llama la atención de ti en diferentes lugares que he leído algo, y tiene que ver con esta palabra que usas de manera cotidiana, o la usas mucho en distintos foros, que es la perspectiva de género. Me gustaría entender qué significa perspectiva de género para ti, conciencia social, en los términos de lo que es tu oficio y de lo que haces. Sí, bueno, el tema de la perspectiva de género surgió porque una de mis primeras entradas en esta industria fue dedicándome al área de prensa de una muestra de cine que se llama MIC Género, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que fue fundada por un grupo de amigas y amigos y amigues muy queridas, y como siempre me llamó la atención el mundo de los medios, me llamaron para ver si podía echarles la mano en algo que yo nunca había hecho, pero esas personas tampoco nunca habían hecho un festival de cine. Y aprendí mucho que me ha servido a lo largo de la carrera. Aprendí mucho de empaparme. La muestra de cine con perspectiva de género, que de hecho sigue existiendo, lo que hace es programar películas que intencional o no intencionalmente son atravesadas por temas que tienen que ver con la perspectiva de género, es decir, con masculinidades, con feminismos, con ecofeminismos, con temas que tienen que ver con estudios etarios, que son temas que tienen que ver con la edad, y que de alguna manera, al ser atravesado por estos temas, nos hablan un poco de la sociedad que las genera
y de la sociedad que las consume a estas películas. ¿A qué se refiere la perspectiva de género? Pues a dar un paso atrás y entender cómo el arte y la cultura reproducen o instauran mmm, muchas normas, muchas normativas, entre las cuales está la ahora ya muy hablada, aunque antes no tenía ni siquiera un término tal cual, pero la famosa heteronorma, ¿no? La heteronorma patriarcal, que si te asomas a la historia del cine, pues proviene de que el cine es un medio construido principalmente por hombres, con una mirada masculina, que ignora, maquilla, tergiversa o a veces incluso moldea la idea de lo femenino desde esa masculinidad. A ver, creo que le diste al clavo con, con esto que nos acabas de explicar, en algo que me parece fundamental en cómo afecta a todos los seres humanos y claramente sabemos y entendemos el poder de Hollywood en la historia de la humanidad, ¿no? Inclusive a nivel de guerras y a nivel de cosas realmente importantes, pero ¿cómo, cómo nos afecta la industria del entretenimiento en general, inclusive la del marketing? Porque la del marketing también ha influenciado de tal manera, ¿no? Que el desayuno que yo, pues se lo inventaron las marcas, ¿verdad? A tal grado que muchas de las creencias limitantes que vivimos hoy, muchos underdogs, y que no nos permiten salir adelante, pues tiene que ver con todas estas ideas de las que estás hablando. Hablaste ahorita de género, pero de todas estas ideas que de pronto transgiversan nuestro mundo, no nos dejan ver con claridad y finalmente sesgan el haber y el cursar de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué tan profundo es este sesgo que existe en tu experiencia que realmente nos ha marcado generacionalmente y nos hace tomar caminos que inclusive, no sé si inconscientemente, no tenemos claros? Claro, creo que es el poder del arte en la cultura. Eh, el cine siendo quizá uno de de las formas de arte más estimulantes que existen, porque nos estimula desde, ¿no? Nos entra por los ojos, nos entra por los oídos, nos hace sentir, nos entra por la emoción, por la tripa, por el estómago. Es una enorme herramienta de empatía, por un lado, que es creo que por lo que se vuelve tan popular tan rápidamente, pero por lo mismo también es una enorme herramienta de manipulación, por lo tanto también se volvió y se mantiene como una gran herramienta de propaganda, eh, al igual que el marketing, como bien lo mencionabas, ¿no? A través de la imagen y de la narrativa tú puedes construir una historia que la gente se va a creer, y eso es de nacimiento del cine, ¿no? Los hermanos Lumière, existe esta famosa historia en la que los hermanos Lumière filman la salida de la gente de una fábrica y la llegada de un tren, y cómo ver por primera vez la imagen de un tren dirigiéndose hacia la cámara, en ese momento los ojos del público, hace que la gente se asuste y piense que ese tren se va a salir de la pantalla, porque es tan cercano a la realidad, es prácticamente un reflejo de la realidad, pero también es verdad que se han desarrollado las suficientes técnicas para poder alterar esa realidad que está reflejando el cine, ¿no? Entonces, pues es muy fácil engañar a la gente, para bien y para mal, ¿no? Para llegarle al corazón o para meterle una idea que no le había pasado por la mente y que le conviene a quién sabe quién. Digo, no en vano, durante la Segunda Guerra Mundial hay un documental muy interesante me parece que está en Netflix, que se llama Five Came Back, que sería algo así como los 5 que regresaron. Nos cuenta la historia de William Wyler, Frank Capra, George Stevens, John Huston y John Ford, que son 5 de los grandes directores de cine estadounidenses de la década de los 40, 50, y cómo los contratan para ir a la guerra, retratar lo que está ocurriendo en las trincheras,
pero al mismo tiempo el gobierno les decía, pero acomódale aquí, edítale acá, muévele a esto, para que la gente piense que estamos ganando, que nos está yendo muy cabrón. O sea, desde ahí ya te queda claro, Pancho Villa tuvo un crew de cineastas siguiéndolo para engrandecer su figura. Poca gente se sabe esa historia, pero Pancho Villa contrató a un crew de cineastas para generar una imagen respecto a él. Entonces, el cine tiene ese poder y uno de los lugares en donde lo deposita también es en la construcción de narrativas que le convienen a quienes dominan el cine, que pues, sí es una forma de arte, pero también es un gran negocio, y normalmente son una bola de señores con intereses económicos que no quieren perder, y para eso crear narrativas que van desde tener a una Marilyn Monroe que es un sex symbol, pero que no le permites en la pantalla ser inteligente, por ejemplo, ¿no? El mito de la rubia tonta lo crean unos ejecutivos de un estudio de cine, pues para seguir teniendo el control inconscientemente. Oye, y a ver, un caso que a mí me parece muy interesante, quiero tu opinión es, ¿qué piensas de Diego Luna en esta intervención de Jimmy Kimmel que me pareció, a mí en lo personal, eh, pues muy bien estructurada, muy bien pensada, porque aparte no fue un día, ¿no? Fue creo que toda una semana de intervención en donde claramente hay un interés por el tema político referente a los latinos, en Los Ángeles particularmente. Eh, a mí, el speech de Diego me pareció, la verdad es que sensacional, lo hizo muy bien. Pero siempre hay una línea difícil digamos, de respetar o de asimilar entre la política, entre el entretenimiento, entre el poder mediático, entre, entre quién es quien tiene que tocar ciertos temas dolorosos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de Diego Luna? ¿Qué piensas de esta intervención? ¿Y qué efectos puede tener algo como eso, digamos, en una comunidad particularmente latina en Los Ángeles? Y no solo eso, sino quizá en las políticas públicas de un país tan importante como Estados Unidos. Sí, me pareció un stunt, o sea, un truco bastante osado, interesante, inteligente. Creo que lo hicieron de buena forma. A ver, la gente, las personas latinas en Estados Unidos en este momento tienen mucho miedo porque están viviendo al borde de que sus familias sean separadas, de que, sí, de que todo su patrimonio, no solo hablando económicamente, ¿no? Todo su patrimonio familiar, emocional, social, cultural, se desarticule por completo, ¿no? Hay gente que ha hecho su vida y la vida de muchas generaciones previas y posteriores a su existencia en aquel país, que lo único que les ha negado es la legalidad, ¿no? De su existencia. Y el hecho de que alguien como Diego Luna, que hay varias cargas ahí que tiene simbólicas Diego Luna, ¿no? Número uno, forma parte de un universo como es el universo de Star Wars, que le pertenece a una empresa como lo es Disney, eh, y lo hace en la televisión. La televisión sabemos que es conocida como el cuarto poder, ¿no? La gran capacidad que tiene la televisión de llegarle a un público, de construir realidades, de informar o desinformar, dependiendo del caso. Luego está Disney, que Disney, pues, es el papá de nuestra construcción emocional, ¿no? O sea, todos crecimos viendo películas de Disney, sus valores han permeado en nuestra vida, digo, los valores de sus películas, no sé si los de sus empresarios, esos ya pueden ser un poco más cuestionados, pero también sabemos que Disney ha mostrado un compromiso reciente
con una agenda que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el voltear a ver lo latino o lo considerado ajeno por la sociedad estadounidense. Entonces, Diego Luna tiene el respaldo de una empresa como Disney que tiene mucho poder en Estados Unidos, formando parte de un universo como es Star Wars, que sí ha construido gran parte de la narrativa de lo que es el deber ser del héroe como lo concibe Estados Unidos, ¿no? O sea, Star Wars es una historia que es 100% estadounidense, ¿no? Es el mito del héroe según el gringo. Y de repente metes a un latino, a un mexicano, como lo es Diego Luna, y lo equiparas a sus grandes héroes históricamente en la gran pantalla, le das un poder que ahora significa completamente otra cosa a la que significaba. Y además el personaje que hace Diego Luna, que es Cassian Andor, es un rebelde que se infiltra en el sistema para robar los planos de la Estrella de la Muerte, porque así es como lo conocimos en una película que se llama Rogue One. Él se infiltra en la Estrella de la Muerte para robarse los planos, se hace pasar como uno de los malos para desde adentro hacerla explotar. Entonces de repente ves a un mexicano que se infiltró en Hollywood y que desde su propia plataforma, desde sus pantallas, desde su propio suelo, lo hace reventar. Me parece que tiene un significado bien poderoso lo que está haciendo Diego, desde algo tan inocente como un personaje de una película que pertenece a un universo que era pensado para los niños, como es Star Wars. A ver, absolutamente. O sea, creo que, bueno, eh, eh, creo que para eso, por eso estás donde estás. Lo leíste muy bien, ¿no? O sea, esta cadena esta cadena de sucesos que al final tiene el lanzamiento de la nueva saga, como dices tú, la reivindicación latina en una película, como dices, de un origen completamente. Tenía que ser él. Tenía que ser él O sea, si tú pones a Salma Hayek, que también la gente la quiere mucho, pero Salma Hayek vive en París, es ¿no? Multimillonaria, vive con el marido, que también es multimillonario, es una gran representante también, creo, de nuestro cine y de nuestra cultura, pero tendría algo de incongruente, ¿no? Por ejemplo, o sea, alguien, Eugenio Derbez sí se ha infiltrado, pero viene de Televisa, que de alguna forma es otra fábrica, de historias que han moldeado, ¿no? Como lo que entendemos como el México contemporáneo. Pero Diego no, Diego viene del teatro, viene del cine. Hay quien le puede criticar muchas cosas, pero creo que simbólicamente tenía que ser él. O sea, era él el personaje indicado, sobre todo por su cercanía con el mundo de Star Wars. Oye, Gonzalo, o sea, asumiendo este poder que existe en los medios en todos sentidos, ¿no? Y con, vamos, desde el libro vaquero, para no irme a más temas más sofisticados, ¿no? Pero, ¿qué y cómo podemos los underdogs entender y aprender a desaprender muchas de estas principios, de estas creencias que nos hace pensar la tele o el cine, que debemos de seguir, como para tratar de desvincularnos y poder entender realmente qué debemos o qué queremos hacer como individuos? Y cómo formar ese criterio propio. O sea, ¿cuál sería tu opinión y qué tenemos que hacer para poder salir de... Porque, a ver, o sea, creo que me voy a ir al extremo, ¿no? Pero creo que el extremo hoy de las redes sociales, y voy a poner un ejemplo real de una persona que no voy a mencionar su nombre, pero que una vez que veníamos en Baja California, ahí en Los Cabos, veníamos en un barco acercándonos al famoso arco y dice con una seguridad completa, ¿saben que se cayó el arco? Y todos los que estábamos ahí, no, pues se cayó el arco, ya no existe el arco. Pero no, ¿cómo crees? O sea, nosotros, no, o sea, vamos a pasar ahorita, lo vamos a ver, vas a ver. No, es que se cayó. Y de pronto pasamos y el arco sigue vigente y sin problema. Y yo de broma, pero resultó que no era,
Le dije, ya deja de ver TikTok, compadre. O sea, ya no veas TikTok porque te estás... Y se rió, pero resultó que pues, era una verdad. Una verdad que él, algún meme, alguna persona que se le ocurrió decir, pues, se cayó y que seguramente inclusive ya con algún tema de algún gestor de inteligencia visual, hizo ver qué pasó, ¿no? Y fíjate lo que está sucediendo en ese nivel, que imagínate lo que sucede a nivel de la industria. Entonces, ¿cómo salirnos de ahí, Gonzalo? ¿Cómo tener un criterio propio fuera de esta guerra mediática continua y constante? A ver, número uno, voy a sacar como la lógica periodística, ¿no? Investiga, léete la nota completa. O sea, te sorprenderías la cantidad de veces que colegas, periodistas, usando como fuente otros medios de comunicación, leen la cabeza de la nota, no hacen ningún tipo de interpretación, no leen la nota completa, que muchas veces la cabeza es engañosa para que te adentres en el texto, y dan por sentado y dan por hecho algo que no es verdad. No solo lo dan por hecho, lo reproducen. A mí me parece gravísimo, ¿no? O sea, el público en general, bueno, es parte de la trampa que de repente hacen los medios para llamar su atención. Entonces, lo primero, a ver, tú me dices esto es rojo, lo primero que voy a hacer es buscar otra cosa que sea roja, ¿no? Y ponerla a un lado y decir, si esto es rojo, esto tiene que verse igual, porque también se supone que es rojo. Esa es la primera, que es como la básica. La segunda, ya como en un sentido más profundo de cómo me afecta, qué narrativa construye, qué es preguntarme por qué me interesa, cómo me afecta, cómo me afecta, me hace sentir cómodo esto que estoy reproduciendo, diciendo, porque creo que de algo de lo que me he dado cuenta asomándome a las narrativas del cine y luego escuchando las opiniones de otros colegas, es que muchas veces la gente puede salir, no sé, de ver una película y decirte, me gustó o no me gustó. Y en el transcurso de la sala al estacionamiento escuchan la opinión de otras personas y cambian la propia, ¿no? Porque pareciera de entrada que dar una opinión depende es como una cosa de una dicotomía, ¿no? Del sí o el no, lo bueno o lo malo, arriba o abajo. Y creo que no reparamos en complejizar ideas. Es decir, en entender que algo puede ser bueno y no gustarnos, en que algo puede ser muy malo y gustarnos y no tiene nada de malo. O sea, yo invito a la gente a que se tome el tiempo de complejizar cómo recibe las cosas y a cuestionar todo el tiempo. O sea, algo que yo siempre, y te lo decía el otro día que platicábamos, algo que yo siempre digo es, demuéstrame que no tengo la razón. Y no porque quiera que me digas tú estás mal, sino porque quiero escuchar, a mí me gusta escuchar las opiniones de las otras personas, que me traten de convencer, porque creo que eso te lleva a tener completamente otra perspectiva, incluso de ti mismo. Y a mí eso me parece súper enriquecedor, genuinamente. Entonces yo invito a la gente a eso, a cuestionar y a siempre buscar algo que les rete hacia sus propias ideas y hacia sus propios pensamientos. Te cases o no te cases con ese resultado. Coincido, inclusive creo que algo, y toma tiempo, ¿no? Aprenderlo. Creo que a veces la emoción es demasiado rápida para el cerebro, ¿no? Entonces la emoción de repente te genera una opinión que, que no tuvo tiempo de ser procesada, ¿no? Entonces, de pronto sales de una obra, de una película que tiene un guión que te lleva por distintos caminos hacia una conclusión y terminas diciendo, esto es la ley, esto es la vida, la ley, esto es lo que rige, ¿no? Y de pronto, creo que lo que acabas de decir es fundamental. O sea, cuando de pronto tienes la capacidad de decir, a ver, déjame analizarlo.
¿Por qué estaría de acuerdo? ¿Por qué no estaría de acuerdo? ¿Cuál es la conclusión a la que llega este autor? Eh, y es cuando realmente empieza el cerebro a decir, oye, no. O sea, pareciera que es bueno, pero realmente no lo es tanto. Entonces creo que ahí es donde justamente lo que acabas de decir, ese pensamiento crítico, ese cuestionar a la emoción es fundamental, porque la emoción siempre gana, ¿no? La emoción Ujú. sales de la película, ya sabes, del superhéroe o del... Y hay que tomarla en cuenta también la emoción, creo, Roger. O sea, sí tienes que tomar en cuenta la emoción porque es la reacción primaria, como la más primitiva. Pero ahí es donde tienes que voltear y decir, ¿por qué esta es la primera emoción que me provoca? O sea, Correcto. ¿qué tocó de mí? ¿Qué de mi historia golpeó y de repente me hizo reaccionar de esa forma? A lo mejor si lo pienso más, lo veo distinto, pero no dejarlo de lado, Sí. creo. ¿Qué me hizo eco? ¿Qué me gustó Mm. o qué no me gustó? A ver, y ya no me voy a clavar en este tema, pero es que... Y pasa, antes de que me cambies el tema, Ujú. y puse el cine como ejemplo, pero pasa cuando conoces a alguien. O sea, hay gente que de primeras te cae gorda, ¿no? O sea, ves a alguien y lo tratas y dices, "Puta, me caga esta persona". Y la vas conociendo porque a lo mejor tienes que frecuentarlo por cuestiones laborales o sociales de algún tipo. Y y creo que también aplica, ¿no? O sea, también, pues creo que es una cosa que va más allá solo de lo laboral o de la apreciación, etcétera. Absolutamente. A ver, no, yo no estoy diciendo que niegues la emoción, ¿eh? O sea, la emoción, como dices tú, es una lectura. Y ahorita lo que ya para tratar de cerrar el tema, no me quiero clavar en él, pero pues es este daño, por ejemplo, que han hecho las películas y las series, por ejemplo, de temas de narcotraficantes, ¿no? En donde inclusive una persona hasta cierto punto sana le genera una emoción de, que, o sea, de dignificar o de generar este halo alrededor de una persona que de pronto cuando pones un poquito de razón dices, bueno, pues que este cuate es lo peor de lo peor que puede haber. ¿Cómo es posible que me genere una emoción de empatía? ¿No? Es decir, entonces creo que tienes razón. O sea, sí hay que escuchar la emoción, y hay que saber dónde está pegando la emoción. Y entonces ahora sí, cuestionar por qué esa emoción está llegando donde está llegando. Gonzalo, eres yucateco de nacimiento, Sí, sí. con padres muy orientados a la ciencia. Y pues como que saliste del Huacal, ¿no? Sí, como que te fuiste más por las humanidades, te fuiste más por un tema de arte creativo. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión en lo personal? Y, Y platícanos esta anécdota, que me gusta de cómo, porque creo que estas anécdotas son lo que nos hace entender cómo la vida no es una línea recta, ¿no? Si la vida, como decía Steve Jobs, son estos puntos que cuando miras atrás tienen sentido. Y a ti te pasa un evento en donde te cambia la vida, pero para siempre, porque hoy lo que eres es parte de esa contextualidad. Claro. Y tiene mucho que ver ahorita con lo que mencionabas, entonces por si se me va ahorita me lo recuerdas, pero creo que tiene un poco que ver con lo que mencionabas de por qué glorificamos, por ejemplo, o por qué se ha glorificado a los personajes de los narcotraficantes. Ahorita te voy a decir cómo lo conecto, porque parece que no tendría sentido. Este, sí, mis papás son biólogos. Mi papá es doctor en biología, es una eminencia de la biología en México. Mi mamá estudió biología, pero nunca ejerció como bióloga. Ha tenido diferentes trabajos, desde trabajar en bibliotecas, hasta trabajar como secretaria para diferentes empresas. Pero sí, su formación es principalmente científica. Eh, yo creo que de mi papá adquirí algo que me ha servido dentro del periodismo, que es como esta necesidad de checar datos. O sea, lo que decía hace rato, ¿no? Como, si me dicen que esto es rojo, tengo que agarrar otras 4 cosas rojas o sea, confirmar que lo que estoy viendo sí es rojo, ¿no? Que eso es pues, de ciencia, ¿no? Comprobar, o sea, tener una hipótesis hasta que la conviertas en una teoría. Punto. Pero lo que es verdad es que
Mi papá siempre le gustó mucho la música de joven, el fútbol, hacer deporte, jugó fútbol americano mucho tiempo y eso también ha sido algo que me ha atravesado. Me gusta hacer deporte, mm, me desestresa. Y a mi papá siempre le gustó mucho la música, el rock sobre todo, pues creció en los 60, en los 70. Entonces el rock en español y en inglés es algo que siempre se escuchaba en mi casa y eso me abrió la puerta a muchos otros géneros musicales. Y, y a mi mamá siempre le ha gustado como todo lo, como que tiene una sensibilidad muy artística. Siempre le gustó como tener pequeños emprendimientos creativos, ya sea que se hacía su propia ropa, ¿no? Entonces aprendió a coser, a hacer patrones. Se hacía ella su propia ropa de joven, por necesidad, porque no le alcanzaba para comprarse muchas cosas que quería. Este, y por lo mismo aprendió a dibujar, tiene muchas cualidades para dibujar. A los dos les gusta el cine, entonces desde muy chico mi entretenimiento principal era ir al cine, ver películas, o sea, las vacaciones eran con mi papá, levantarnos temprano, ir al cine, de ahí nos llevaba a comer a algún lugar y ya, ¿no? De regreso a la casa porque él tenía que trabajar, pero el cine siempre estuvo muy presente, o sea, creo que gran parte de mi educación emocional viene de muchas de las películas que vi de niño. Entonces, crecí viendo películas, o sea, aquí se alcanza a ver, tengo demasiado, este es solo como un micro pedazo de la cantidad de películas que tengo como por todos lados en mi casa, y hay otro muro por allá, y hay otro muro por allá. Este, pero, pero también la vida me demostraba que, y mis papás, como científicos, me decían, no te creas todo lo que ves en las películas, eso es una fantasía, la vida no es así. Entonces tenía como estos dos lados. Y durante mucho tiempo me interesó meterme al cine, no logré entrar a las escuelas de cine, me empezaron a invitar a trabajar en rodajes como asistente de producción, que es un trabajo muy matado, ¿no? O sea, básicamente eres el que está cerrando la calle, diciendo a los demás que se callen, desviando el tráfico, consiguiendo cosas inconseguibles, etcétera, etcétera. Y no me gustó mmm, la estructura muy vertical del cine, ¿no? O sea, como que hay ciertos puestos que están muy arriba, que tienen todo el acceso, todo el poder, y entre más abajo estás, pues tu voz es menos escuchada. Me parecía que de repente había como cosas muy injustas, ¿no? Porque yo lo veía, no por mí, pero yo veía personas que tenían soluciones muy prácticas para ciertos problemas que ocurrían en el set y que no eran escuchadas porque estaban muy abajo, ¿no? En esa escalera. No me gustó, me di cuenta que el cine me gustaba verlo, platicarlo, pero no tanto hacerlo. Eh, y entonces el periodismo se volvió una puerta de entrada a eso, a hacer eso, a ver cine, a hablarlo, a comentarlo. Y ya, yo estudié periodismo, salí, me metí a trabajar, trabajaba en el área editorial de una agencia de noticias, hacíamos libros especiales para gobiernos y cosas así, por aniversarios, y que si la batalla de Puebla y el libro que hacía el gobierno de Puebla, y que si el bicentenario o el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia, hicimos unos libros al respecto. Y en ese entonces yo tuve una relación con una chica con la que hablaba mucho de cine, porque ella se dedicaba al mundo de la producción de cine. La relación terminó, pasó el tiempo y yo empecé otra relación con esa pareja que se movía en el mundo del cine. Ella trabajaba en una distribuidora de cine. Ella iba a ir al Festival de Morelia y me dijo, oye, ¿has ido alguna vez al Festival de Morelia? Tengo que ir por trabajo. Le dije, no, nunca he ido. Me invitó y pocos días antes de irnos, yo iba de turista, meramente. Eh, Pocos días antes de irnos, la pareja anterior, que también se dedicaba al cine, me llama y me dice, oye, fíjate que necesitan a alguien en un medio que se llamaba El Fanzine, que cubra. Y yo les dije, este güey sabe, le sabe a lo de cine. Pues ella asumió que como estudié periodismo sabía escribir y me recomendó. Y me llamó el editor, saludos a Marianito Rocha, que era el editor de Fanzine, que ahora curiosamente él vive en Mérida, aunque es chilango.
Y él me llamó y me dijo, oye, me dijeron que tú eras la gran cosa y que le sabías mucho. Y yo, ¿qué hice? Y eso determinó el camino profesional de mi vida. Mentí. Yo me eché una mentira y me compré la idea de que yo era muy chingón para hacer esto. Y se la vendí a la otra persona de regreso. Y me mandaron a cubrir un festival así, sin más. Les gustó mi trabajo y pues bueno, el resto es historia. ¿Y por qué te dije que me recordaba un poco como esta cosa de la glorificación del narcotráfico? Porque creo que a la gente le gusta la idea de romper como con ciertas reglas, en este caso, romper la regla del no mentir, ¿no? Y lograr salirse con la suya. O sea, lo que me encanta de mi historia es que me salí con la mía. O sea, mentí, que es algo que está mal, pero dentro de esa mentira había, creo, mucho de verdad. O sea, genuinamente me apasionaba lo que terminé haciendo. Solo tuve que mentir para abrir la puerta de una oportunidad que quién sabe de qué otra forma me hubiera llegado después. Entonces, creo que las historias de los narcotraficantes tienen que ver un poco con eso, ¿no? Como que son güeyes que rompen con las reglas sociales, se salen con la suya y tienen una vida que de otra forma quizá no hubieran tenido. Creo que un poco por ahí viene la fascinación por, por, por ello terminan glorificándolos a veces. Esta explicación que das me parece muy genuina porque, o muy bien pensada, porque al final creo que una de los dolores más importantes de la sociedad es sentirse no reconocido, o es más, no solo no reconocido, simplemente no valorado. O sea, es Ujú. inexistente, ¿no? Hay un dolor social que creo que existe en diferentes clases sociales, pero sobre todo, digamos, en las más marginadas, que, que es el no ser nadie y de pronto poder ser alguien, ¿cierto? Y creo que esa Claro. glorificación y esa sensación de vacío es la que provoca esta admiración, no solo en este género, sino en muchos otros géneros que de pronto no necesariamente son tan sanos, pero que finalmente, bueno, están creando una oportunidad emocional y de otra naturaleza para que la gente tenga una reacción en ese sentido. Ahora, esta gran historia que cuentas de cómo te conviertes en este periodista, en este crítico, te lleva a esta gran plataforma que son los Golden Globes. Que los Golden Globes, y déjame ver si yo entiendo algo de esto, eh, pareciera que son tan importantes en muchos sentidos que algunos lo llaman como digamos, la parte preliminar o el evento antecesorio a los Óscares, que tienen cierta influencia en cuanto a los criterios que marcan estos premios. ¿Es así? No, no sé, mira, te voy a decir, los Golden Globes es un premio que entrega una organización que se llama la Hollywood Foreign Press Association, es la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, que originalmente era una asociación de periodistas no nativos de Estados Unidos, pero que habitaban en Estados Unidos y que trabajaban para medios en Estados Unidos. Es decir, prensa que habita en Hollywood, pero que es extranjera. Ese era el origen de los Golden Globes, como una especie de la mirada ajena a Hollywood, pero dentro de Hollywood. Eh, la Hollywood Foreign Press Association se metió, tuvo varios escándalos en años recientes, entre los cuales se criticó mucho que sí era la prensa extranjera en Hollywood, pero no dejaba de ser como gente blanca, gente cercana a la industria, y entonces estaban dejando de lado a ciertos sectores de la población que podrían haber sido representados a través de ciertos sectores de la prensa en particular. Y entonces la decisión que toman es empezar a involucrar a periodistas que se dedican a cubrir la fuente cinematográfica, pero
que son extranjeros viviendo en el extranjero, es decir, que tienen totalmente una perspectiva aún más ajena a lo de la prensa extranjera en Hollywood. Y hace un par de años, una colega periodista de Paraguay me invitó a formar parte de una asociación de prensa cinematográfica iberoamericana. Y a través de esa me llegó la invitación a formar parte de los Golden Globes. Entonces, soy uno de los pocos mexicanos radicados en México, porque hay como 3 mexicanos que viven en Estados Unidos y que trabajan para medios, ya sea estadounidenses o mexicanos, pero estando asentados allá. Y yo soy uno de los pocos que estamos viviendo en México, cubriendo la fuente desde acá. ¿Y cuál es tu, Eso es lo que... cuál es tu papel en los Golden Globes? Mi papel en los Golden Globes es que soy votante de los Golden Globes. Es decir, cada año, alrededor de septiembre, nos habilitan, que esto antes no se hubiera podido hacer porque no existían las herramientas, ¿no? O sea, antes tú ibas, como pasa normalmente. A nosotros como prensa de cine nos hacen funciones de prensa previas a, es decir, si la próxima semana se va a estrenar Misión Imposible, una semana antes, yo veo Misión Imposible, firmo un documento en el que, un embargo, ¿no? Un NDA, como le llaman en Estados Unidos, un Non-Disclosure Agreement, en el cual yo me comprometo a que hasta cierta fecha voy a guardar silencio respecto a mi opinión, porque tuve el privilegio de verla antes y entonces tengo el tiempo de preparar un texto que salga poquito antes del estreno. Es decir, me muestran la película 1 o 2 semanas antes para que yo desde entonces pueda preparar un texto que salga la fecha del estreno, ¿no? No tenga que hacerlo en caliente ahí en el momento. Para las premiaciones hacían lo mismo, solían hacer estas funciones, pero ocurrían en Hollywood. Y ahora, gracias a las herramientas de la tecnología y del internet, yo tengo una plataforma que puedo abrir desde mi Apple TV o desde mi Roku o desde mi Fire Stick, cualquiera de estos, ¿no? Cosas que hace tu televisión inteligente, o algunas televisiones inteligentes lo tienen directo. Tengo un username, tengo un password, y entonces a partir de septiembre, cada tanto me están llegando una notificación que dice, no sé, Warner Bros. Acaba de subir tales películas for your consideration, para tu consideración. Entonces, yo veo las películas y ya yo mismo voy haciendo mi lista, ¿no? Cuál me gustó, cuál no me gustó, porque sí, por qué no. Conforme avanza lo que llaman la temporada de premios, nosotros tenemos que ya someter lo que llaman un ballot, que sería como una quiniela. Mi propuesta. Lo primero que haces es propones alrededor de 20 películas, ¿no? Entonces, en la categoría de mejor actor, ¿qué actores? Pero para ello esos actores tuvieron que haber hecho una campaña que esté registrada dentro de esos ballots, ¿no? Entonces, si Diego Luna, por ejemplo, quiere ser nominado a un Golden Globe, porque además los Golden Globes no solo se dedican al cine, sino también a las series. Si Diego Luna quiere ser nominado al Golden Globe, como le pasó el año pasado, esta vez lo quiere hacer por Andor, él tiene que hacer una campaña, es decir, él va a tener que hablar con Disney o Disney tiene que hablar con él y decirle, te vamos a proponer. Y entonces arman toda una campaña, toda una maquinaria, como si fuera una campaña política, le meten una lana, consiguen un publirelacionista que lo ayude a dar entrevistas, que lo ayude a ir a programas de televisión. Entonces, a mí me invitan a ver estas películas, yo hago mi ballot, pero en ese inter también las distribuidoras y las exhibidoras te buscan y te dicen, oye, te ofrecemos entrevista con Diego Luna, porque pues, resulta que él quiere que hables de su serie y que la veas, porque le interesa mucho que la veas. Tú por dentro sabes que lo que quiere él es presencia mediática para justificar su nominación, ¿no? Y ahí es donde entras como en un juego que es muy peligroso, porque a ti te dicen todos ellos, ¿qué quieres tú, medio, para generar un contenido que te funcione a ti? Cuando la realidad es que les funciona a ellos, porque ellos son los que quieren ganarse un premio. Y es como una especie de juego de seducción en el que pues tampoco te puedes enamorar, porque si no caes en la trampa. Y fue uno de los escándalos, ¿no? Que mucha gente a veces cae en eso. Cae en quién me trató mejor, quién me dio entrevista, quién no me dio. Y entonces a partir de ahí pueden basar sus votos. Hubo un escándalo apenas hace
unos meses con la entrega del Oscar, que Variety me parece que sacó una nota en la que, sin revelar sus fuentes, votantes de los Oscars decían, yo ya tengo a mis ganadores y es porque vi 3 películas que son las que hicieron mis amigos, que me convencieron de verlas y voy a votar por eso y no he visto las demás. Pasa mucho, porque la cantidad de material que te llega, o sea, yo durante la temporada de premios, no te miento, tengo que ver unas 20 series, unas 60, 80 películas. O sea, sí es un trabajo No muy, manches. muy, muy pesado. Muy, muy pesado. Oye, y justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿hay chanchullo en los Golden Globes o en los Oscars? No, no lo creo, no lo creo. O sea, no lo... A mí no me consta en lo más mínimo. Ha habido escándalos y seguramente ha llegado a pasar, ¿no? Pero creo que ahora es mucho más difícil que eso suceda, porque todo ya es muy visible. Todo se tiene que transparentar de muchas formas. O sea, no creo que haya chanchullo en el sentido de que compren tu voto o eso, pero pues sí, o sea, sí conozco colegas que se van por quien les hable bonito, ¿no? O por quien les facilite las cosas. O sea, hay películas que genuinamente yo tengo que seguir buscando por mi interés, entrevistas que yo tengo que pedir, no porque me las ofrezcan. Y claro, muchas veces quien tiene mayor capacidad de acercarse a la prensa, a los medios, es quien tiene más dinero y por lo tanto son los estudios más grandes. Y ahí es donde muchos están en desventaja y creo que ahí es donde entra realmente mi labor. Mi labor es la de decir, ok, sí, estás en mi lista de cosas que voy a hacer cobertura, pero yo no me puedo sesgar nada más por lo que se me aproxime. Yo tengo esta otra parte que es la periodística, la de asomarme a lo que no me están ofreciendo y ver qué hay por ahí, ¿no? Es como asomarte a un cofre de tesoros que estaba oculto porque pues, los otros ya están abiertos porque todos tenían las llaves. Y de repente yo tengo que buscar la llave para asomarme a otras joyas ocultas. Y a mí esa es la parte que realmente me gusta. Disfruto mucho de lo demás, pero esta es la parte que realmente me gusta. Oye, hablas también de conciencia social y quiero preguntarte algo. Así como empezamos hablando de cómo quizá la industria mueve estas ideas, estas percepciones de la vida, estas creencias limitantes y una serie de valores bien o mal aprendidos. ¿Cuándo el cine, cuándo el arte en general refleja lo contrario? Es decir, es un espejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y es una forma también de llamar la atención de lo que una sociedad está deformando de cara a abrir los ojos a la sociedad y decirle, señores, aquí hay un problema y hay que tocarlo y hay que resolverlo porque es algo importante, serio, relevante, etcétera. Yo creo que todo es un reflejo. O sea, hasta lo más burdo, hasta lo más comercial, no sé. Creo que, por ejemplo, pensar en el cine de superhéroes, que es como quizá lo más popular hoy en día, ¿no? Como lo más masivo, el cine de superhéroes. Te cuentan historias muy, muy básicas que tienen que ver con el mito del héroe, que es una construcción narrativa clásica. Pero si das pasos hacia atrás, entonces entiendes otras cosas, ¿no? ¿A qué responde el cine de superhéroes? A un consumo construido por ciertas empresas que saben que vivimos en una era en la que la generación que está económicamente activa, es decir, las personas entre 30 y 50 años, ¿no? Que somos como los que más consumimos, los que más nos movemos, los que tenemos una capacidad de consumo, somos o fuimos los niños de los años 90. Y los niños de los años 90 fuimos los primeros que tuvimos el acceso como 360 a muchas cosas, a los cómics, a las series de televisión, al cine, teníamos videocaseteras, fuimos de los primeros en tener acceso a internet, fuimos los primeros a los que se nos bombardeó
el consumo o con ese consumo, ¿no? Que provenía de todos lados. Y los superhéroes representan esa narrativa que creo que sí fue muy importante en ese momento. O sea, todos conocimos algo sobre el mundo de los superhéroes o de la cultura pop en general. O sea, creo que el medio del entretenimiento entiende muy bien que nosotros vivimos de esa nostalgia y vamos a consumir lo que sea que se nos ponga encima. Y entonces, si das un paso atrás, a lo que voy con esto es, al entender tú eso, entiendes que el cine de superhéroes te está hablando de una realidad cultural y económica y social, que es la de el poder. Ahorita el poder económico lo tenemos los treintones, cuarentones que crecimos en los 90. Esos son nuestros intereses y los intereses de las empresas son vendernos eso. ¿Y a Claro. qué responde eso también? A otras carencias, a carencias, ahí te vas a lo emocional. También somos las primeras generaciones en las cuales se rompió el paradigma de el papá se va a trabajar, la mamá se queda en la casa. Nosotros somos hijos de papás divorciados, hijos de papás que trabajaban los dos, papá y mamá. Entonces, también hay una huella de abandono que creo que fue cubierta por la cultura popular. No estaban tus papás en casa, ¿qué hacías? Veías la tele. Jugabas con tus muñecos, con tus mejores amigos. No estaban tus papás, quizá para generaciones más jóvenes, ¿qué hacías? Te conectabas al internet. Y esos eran nuestros escapes. Y eso es lo que nos están volviendo a vender. Nos están diciendo, eres un adulto que estás bien roto, porque fuiste este niño y este joven al que le hicieron falta todas estas cosas. ¿Te acuerdas que te hacía sentir bien? Toma, te lo vendo en el cine, te lo vendo en figuras coleccionables, ahí está el Funko, ahí están las tarjetas, ahí está el videojuego y todo lo que nos rodea tiene que ver con ese consumo. Y entonces, una vez más, das un paso atrás y entiendes en qué momento social nos encontramos en el que las personas con poder tenemos esas carencias, ¿no? Y las resolvemos de esa forma. Algunos a través del fútbol. O sea, yo veo y ahora están de moda otra vez los jerseys de los equipos noventeros, dos mileros que nos tocaron a nosotros. Pues porque llenan un vacío. Mucha gente, me acuerdo que era súper codiciado comprarte el jersey de algún equipo europeo, ¿no? Ahora tienes el poder de comprártelo y no de comprarte el actual, tienes el poder de comprarte el que no te pudieron comprar tus papás. El vintage, claro. Entonces creo que un poco eso es lo que me gusta como del cine, que sin quererlo todo termina siendo un reflejo del momento social y de las necesidades humanas que representa ese momento social. Ahora también está el cine documental, que ya es mucho más directo y se clava en temas específicos y es una gran herramienta de análisis, pero la respuesta a tu pregunta es, ¿dónde se refleja la realidad y lo social? En todas partes. Gonzalo, ¿cuál ha sido tu entrevista más incómoda? He tenido varias. He tenido varias. Alguna vez entrevisté. Bueno, esa ni terminó siendo entrevista, porque la terminamos cancelando. Llegó 3 horas tarde Kuno Becker a una entrevista. Ok. Un día antes se había parado sin pagar una cuenta y que nos aventó a mí y a un amigo mío que lo conocía. Y eso se tornó en algo muy incómodo porque yo tenía que cubrir otras cosas y llegó el señor y su manager y me dijeron como de, ya está listo para la entrevista. Y yo tuve que decirle, pues yo estaba listo hace 3 horas. Estábamos en un festival de cine y yo iba a entrevistar a Elijah Wood y pues tuve que tomar la decisión, ¿no? Es como de entrevisto a Kuno Becker que llegó 3 horas tarde o entrevisto a Elijah Wood que me está esperando ahí sentadito, muy amable. Otra entrevista como tal incómoda, empezó incómoda y terminó bien. Hay una actriz francesa que a mí me encanta, que se llama Isabelle Huppert. Ella ha estado nominada al Oscar, es como una figura muy importante dentro del cine francés. Tiene una película que se llama La pianista, que es bastante conocida. Pero es francesa. Y estaba en México de visita para el Festival de Morelia. Y cuando digo es francés es como
su rango de tolerancia no era muy, muy grande. Y ella tenía prisa, se tenía que ir, y como en México todo pues, siempre empieza tarde, las entrevistas se habían empezado tarde. Entonces, por cuestiones de premura, me meten a mí con otro chico periodista. Yo, muy fan de Isabel y de sus películas. Y este chico, antes de entrar, me dice, no tengo idea quién es ella. Me mandaron del periódico en el que trabajo ayer. Yo no cubro esta fuente, pero el que cubre esta fuente, que también eso pasa, de repente bomberazo. Y mandan a un güey que no tenía ni idea de a quién iba a entrevistar. No hablaba inglés, además, y ella es una actriz, ella habla inglés, pero pues es principalmente francés, entonces no es como que el inglés sea su primer idioma. Entonces hay cosas que se pierden en la traducción. Y empezamos, y cuando llegamos nos dicen, la señora está de malas, porque alguien le hizo un comentario como sobre su edad, como que le dieron a entender que estaba vieja, ¿no? Y no le gustó, entonces está incómoda, está enojada, ya se quiere ir. Suerte, y así te avientan al pinche ruedo. Y cuando llegamos, yo la saludo, bromeo con ella, no me acuerdo sobre qué. Yo en ese entonces estaba casado con una mujer francesa. Y me avientan al ruedo y le hago como alguna broma medio en francés, con mi mal francés, y sobre los dos besos. No sé, como que le hago entrar en... Yo siempre procuro cuando hago una entrevista, como todo es muy, muy fugaz, muy rápido, en el inter que saludas a la gente, trato de hacer algún comentario, alguna broma que haga que esa persona rápido empatice y tenga yo su atención. Algo dije y le caí bien. Empieza la entrevista y el otro chico en un pésimo inglés, titubeando, nervioso, pobre, le pasó muy mal. Le pregunta, ¿en qué? No sé qué, cómo le plantea la pregunta, pero le remata la pregunta diciéndole, ¿en qué momento de tu carrera te encuentras? Y ella, viniendo de alguien que le dijo como en que, señora mayor, usted está en este momento ya de su vida avanzado, ¿no? Que le preguntaran eso como que le pegó. Le dijo, ¿a qué te refieres tú? No entiendo tu pregunta. O sea, yo no entiendo mi carrera como una carrera de momentos. Mi carrera es un continuo y no es que haya tenido momentos. Y la veo que se empieza a enojar. Y entonces yo, como que el güey le planteó mal la pregunta en un mal inglés. Y entonces yo le tuve que decir, o sea, ella le dijo, no te entiendo. Y entonces yo le dije, oye, que no entiendo tu pregunta, dímela en español. Entonces yo tuve que hacer la traducción. Y a partir de ahí la mujer nunca lo volvió a ver a él. Hacíamos una pregunta y una pregunta y no lo volteaba a ver. Ignoraba sus preguntas, era monosilábica con él. Y a mí me tocó la difícil labor de irla como suavizando, como aflojando. Y entonces, entre mis preguntas, yo le metí algún comentario y bromeada. Muy incómodo, muy difícil. Esa también fue difícil. Luego, alguna vez con un director británico que se llama Stephen Frears, él acababa de hacer una película sobre Lance Armstrong, el ciclista, se llama The Program, y contaba la historia del problema de dopaje que tuvo Lance Armstrong. Entonces yo llego y le pregunto, el señor de malas estaba, me acuerdo también fue en Morelia, estaba desayunando en un lugar con los pelos así, de que ni se había peinado para darme la entrevista, en pijama, enojado estaba. Y le digo, oye, esta no es tu primera biopic, que biopic es como el acrónimo de Biographical Picture, ¿no? Una película biográfica. Luego, esta no es tu primera biopic. Se voltea y me dice, esto no es una biopic. Pero muy, muy, muy grosero. Y le digo, y como que ahí es donde tomas la decisión de, ¿me hago chiquito o no? Enfrento, claro. O lo enfrento. Y le dije, no, si es una biopic. Y me dice, no es una biopic porque no estás contando la vida de un personaje. Dije, biopic viene de biographical picture y la biografía de una persona no es desde el principio hasta el final de su vida, habla de un momento dentro de su vida y estás hablando de un momento específico en la vida de un personaje de la vida real, es una biopic. El señor se queda así, me dice, ok, te lo doy. Y me empieza a contestar. Me contesta. No me acuerdo qué otra pregunta le hago y me vuelve a decir, no, no es así. Y le vuelvo a alegar al señor. Incómodo, incómodo. Toda la maldita entrevista fue como un chocar. Termino yo ya de malas, él de malas, y le digo, bueno, ya, última pregunta, se la suelto, ¿no? Me la contesta y le digo, gracias, pero yo todavía como de mala gana, Sí, como sí, ya sí. demostrándole que estaba enojado, como ya me voy a parar. Me paro, me agarra el señor y me dice, me caíste bien.
Y le digo, ok, me dice, te voy a dar un consejo. Y me soltó un consejo, como bien. No, me dijo, te voy a contar una anécdota. Ya no me acuerdo qué anécdota me contó que me sirvió mucho para mi artículo, pero esa fue incómoda. Y yo creo que la peor, hay un director de cine que es fotógrafo, que se llama Anton Corbijn. Seguramente, Roger, ubicas el disco Joshua Tree ¿Cómo de no? YouTube. Sí, sí. Ubicas la portada, esta Sí, portada sí, en sí, blanco y sí, sí. negro, muy emblemática. Y ubicas esa estética de YouTube de los 80s, 90s, como muy oscura, en blanco y negro, todos vestidos de negro. Anton Corbijn tomó esa foto. Ok. Él era el fotógrafo de YouTube, de Joy Division, de Blondie, como de toda esa escena de Depeche Mode, toda esa escena post-punk. Él era el fotógrafo y después se volvió cineasta. De hecho, su primera película se llama Control y es una película sobre Joy Division. Fue al Festival de Guanajuato a presentar una película. A mí me mandan a cubrir el Festival de Guanajuato con la tarea específica de entrevistar a Anton Corbijn. No, voy a tratar de hacer la historia lo más corto posible. Llego a la entrevista, el señor cancela las entrevistas antes de que yo pasara, había hecho 2 entrevistas, le preguntan algo que no le gustó, sale la RP y me dice, Anton ya no va a dar entrevistas, y ella escogió mal sus palabras y me dijo, ya no quiere dar entrevistas a mexicanos. Y como que volteo y le digo, ¿cómo? O sea, el señor tiene algo contra los mexicanos. No, 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 o sea, ya no quiere dar entrevistas a medios mexicanos. Ay, como que se confundió. Y le dije, ¿sí sabes lo que acabas de...? O sea, si él dijo eso, le dije, tienes que darme la entrevista, yo vine solo a eso. Me dijo, es que ya no puedo. Le dije, pues voy a publicar que me canceló la entrevista y que tú estás diciendo que ya no va a dar entrevistas a mexicanos. A ver, o sea, no estoy diciendo una mentira, no te estoy amenazando, pero es la cobertura que tú me estás... O sea, es lo único que me estás permitiendo cubrir. Y yo tengo que publicar algo, voy a tener que publicar esto. No, ¿cómo crees? Tal el señor iba saliendo. Me dice, ¿sabes qué? Córrele, güey, agárralo ahí, así, banquetera. Lo empiezo a seguir, el señor iba de malas, le pedían autógrafos y les aventaba las cosas a los fans, así. Les firmaba el disco y se los aventaba. Lo agarro y le digo, oye, yo solo te vine a entrevistar a ti, me encanta tu trabajo, soy muy fan. Yo todavía dorándole la píldora al güey. Y me dice, no, no te puedo dar la entrevista. Le digo, por favor, o sea, vengo desde la Ciudad de México, estoy empezando, era creo que mi segunda cobertura. Digo, en buena onda. O sea, seguramente alguna vez tú estuviste en mi posición. Ayúdame. Y me dice, ok, está bien. Velo con tal persona que estaba allá. Volteo a ver a tal persona. Veo que la persona le hace como así a él. Volteo a verlo a él y él ya se está subiendo una camioneta y le está haciendo a la mujer así. Que no. Se sube y se larga. Y voy y le digo a la de prensa, le digo, oye, ¿qué onda? O sea, me dijo que sí, pero me dice, no, no te la va a dar. Le dije, ok, perfecto, pues ya me regreso a mi hotel, tengo que mandar la nota entre hoy y mañana, pues ahí va tu nota, ¿no? Me voy a entrar a una función, me encuentro a alguien más de la organización del festival, le cuento la historia y me dice, no, no manches, no puede ser, no pueden tratar así, te lo resuelvo. Me hablan, me sacan de mi función para una llamada y me dicen, ya, molestaste tanto que ya metimos presión, el señor te va a dar la entrevista. Mañana me acuerdo que era, mañana va a dar una masterclass a las 11 de la mañana, llega a las 10 de la mañana, él va a llegar para el previo de la masterclass y tiene que ser ahí porque acabando la masterclass se regresa a Irlanda. Llegué a las 9:30, no a las 10, a las 9:30, con una cámara, con un micrófono que pedí prestados, porque yo no los llevaba. Llega a las 10 de la mañana, no llega el señor. 10:30, no llega el señor. 10:45, no llega el señor. Llega al 5 para las 11. O sea, 5 minutos antes de su conferencia, llega el señor, se sienta y me dice, tienes una pregunta. Ok. Le hago la pregunta, como que se entra bien en la conversación, me da como 3 minutos de entrevista, se para, se va, súper grosero. Le pedí una foto, me dijo que no, me aventó las cosas, le gritó a 2, 3 personas que le llevaran no sé qué, tal. Se metió a dar su clase magistral y yo me metí a ver la clase magistral, termina la clase magistral
Y recuerdo muy bien, él tenía una foto que se ve Clint Eastwood así, señalando a la cámara, y se ve enojado Clint Eastwood de fondo. Y mostró esa foto y dijo, esa foto la tomé en mi primer festival de Cannes. Me mandaron como fotógrafo para, no me acuerdo, creo que Rolling Stone. Y Clint Eastwood fue súper grosero. Y cuando le pedí una foto me dijo, solo tienes one shot. Y esa fue la foto que tomé. Y nunca dejen que nadie los haga menos. Si están empezando, chavos, ustedes no dejen. Y así, esa reacción que tuviste, Roger, así yo en mi lugar, como de, no puede ser este cabrón, no puede ser cierto. Termina Q&A, preguntas y respuestas. Y yo levanto la mano. Y no me querían dar la palabra. Total, por alguna razón me llega el micrófono y le pregunto y le digo, hola, Anton, te entrevisté hace rato. El güey me ve y me hace, no me acuerdo de ti. Se había pasado una hora y lo había perseguido un día antes. Y me dice, no me acuerdo de ti. Le digo, ok, yo sí me acuerdo de ti, me acuerdo de cómo te portaste. Me llama la atención que vengas, cobres por venir a un país a dar una conferencia y le mientas a la gente. Y les digas que no se dejen tratar de tal forma cuando tú me trataste así y así y así y así y asado. El señor no contestó, se armó un desmadre, se acabó la conferencia en ese momento. Yo me salí y mis colegas periodistas todos me veían con cara de bien, muy bien. Yo me sentía el periodista. Si yo sabía que iba a salir, me iban a dar un premio de periodismo ahí. No, salí, me llamaron y me dijeron, haz tu maleta, vas de regreso. Y nunca más me volvieron a invitar al Festival de Guanajuato al día de hoy. Eso fue hace 10 años. Oye, Gonzalo, y a propósito de esta anécdota que me parece increíble, ¿qué es para ti el underdog? Justo creo que varias de las anécdotas que he contado resumen un poco mi idea de lo que es ser un underdog. Es ser alguien que, contra todo pronóstico, un poco se sale con la suya. No me gusta esta idea del perro pateado que tú me decías, ¿no? No me gusta la idea del perro pateado, del pobrecito. Me gusta la idea de que el underdog es ese güey que se va colando como la humedad, que se va metiendo silenciosamente, porque quizá las demás personas lo consideran menos de lo que es, pero que se prepara lo suficiente y tiene la confianza suficiente en esa preparación para saber que eventualmente va a llegar ahí. Así de a poquito, colándose, en mi caso, en un set de filmación, dándose cuenta de que no era por ahí, mintiendo para meterse a los medios. Así. Y creo que eso es el underdog. Es como aquel que tiene esa capacidad de confiar en su preparación, pero creo que esa palabra también es clave. Prepararse, estar preparado. Gonzalo, ha sido un placer platicar contigo, entender perspectivas tan interesantes de un oficio como el tuyo y tratarlo de poner en este contexto del underdog, de UDX, de quienes estamos en este camino de la vida para tratar de transformarnos hacia un propósito y de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y estas anécdotas, tu formación, la manera en la que encaras todos estos retos que tienes, la gran labor que haces como mexicano representando a nuestro país en los Golden Globes, ha sido muy interesante y muy productiva esta plática. Te quiero dar las gracias a nombre de todos los underdogs y saber en dónde podemos y dónde pueden continuar la conversación contigo, conocer más de tu trabajo, contactarte si es necesario. ¿Dónde lo podemos hacer? Sí, estoy en todas las redes sociales como Gonyz, Gonyz. Ahí me pueden seguir. Y pues bueno, estoy en diferentes medios. De repente escribo en La Jornada, a veces escribo en El Heraldo. Estoy en El Heraldo Televisión todos los días haciendo televisión, en El Heraldo Radio. Y por lo que se vaya sumando, ahí participo en uno que otro podcast. Y ya no quiero decir porque siempre se me olvida alguno y quedo mal y me dicen, ¿por qué no mencionaste este? Oye, Gonzalo. Pero en mis redes sociales. Muchas gracias. Por cierto, Gonzalo no fue grosero, se portó muy bien. No me hizo ninguna. No, pues como tus experiencias de tus entrevistas. No me hizo ninguna grosería, ni me señaló con el dedo, ni nada.
Ha sido un placer. Muchas gracias. Esto fue el Underdog UDX. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.